buenas noches amigos nuestros, nuevamente por aquí acompañándonos a todos ustedes y gracias por estar presente. Aquí Historia Regia reviviendo el ayer a través de Media 419 SADCB. Nuestra noche está engalanada, ustedes lo pueden ver, el señor Juan Jaime Gutiérrez y González, conocido como el Conde de Agualeguas. Bienvenido señor, muchísimas gracias por acompañarnos. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Ya aquí estamos con nuestro amigo Juan Jaime, cariñosamente llamado mi tío. Así me da permiso el de decirle, así es que sobrino adoptivo. con ganas, ¿no? Entonces aquí estamos. Mi sobrino putativo. Ah, bueno, ya. Su sobrino. Entonces, ya estamos aquí, vamos a platicar una serie de situaciones muy interesantes con nuestro amigo el Conde de Agualeguas, amigo de Historia Regia. Amigo personal, amigo nuestro. Entonces, va a estar muy, muy interesante y muy divertida aquí la plática, ¿no? No sé, primero saludarlo, Conde. Bueno, primero que nada, sí, yo quiero agradecerles la invitación, por supuesto, a Historia Regia, y por supuesto al canal que me hagan el honor de aceptarme en este programa y saludar a toda la raza que nos ve. Hijitos de mi vida, de mi corazón, ahí donde anden. Muchas felicidades, saludes. Nos gustaría que nos diera su nombre completo, Conde, para empezar. Mi nombre completo, bueno, yo soy licenciado en matemáticas, Juan Jaime Gutiérrez y González de Saldívar y Everett, Conde de Agualeguas, Duque de los Nogales, Marqués de la Escondida, Señor de Lagunillas, Adelantado de Allende y Alférez de Linares, para servir a Dios y a ustedes, primeramente a Dios, que son nuestra divina persona, y luego a ustedes que son igualmente terrenales como este humilde servidor que les habla y les dirige la palabra, y que está dispuesto a ser el último de sus amigos, pero el primero de sus servidores, siempre y cuando los mandados no sean muy lejos y las cargas no sean muy pesadas, porque luego me fatigo, me canso, me extenúo y no puedo hablar. Caray, Y no la asiática, podría ¿no? hablar, ¿verdad? Luego la asiática que... No, ¿para qué puta de quiere? mi vida. No, pues vamos a tener una noche muy amena. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y les recordamos el teléfono para que nos envíen WhatsApp o vía Facebook sus comentarios, sus saludos o cualquier pregunta que tengan para un saludo al señor, nuestro servidor y amigo Juan Jaime, el Conde de Agualeguas. Muy bien, pues bienvenido. Nos gustaría que nos empezara a platicar un poco, Conde, sobre usted. ¿Quién Sobre es usted? ¿Cómo ha sido su trayectoria? Yo soy puro pájaro, hombre. ¿Qué jabón lo patrocina, como dicen normalmente? Y como estamos en internet, no puedo decir que soy puro pájaro nalgón, ¿verdad? Pero así no se dice en mi rancho. No, pues, ¿qué les puedo decir? Yo nací en un pequeño poblado del estado de Nuevo León, en el municipio de Agualeguas. Mi queridísimo pueblo se llama Los Nogales. Ahí nací hace 75 años. De ahí me fui a la cabecera municipal, ahí estudié una corta carrera sobre taquimecanografía y teneduría de libros. Con ese bagaje cultural o académico llegué a Monterrey a los 14 años. A los 15 años ya estaba trabajando en una empresa muy importante, una acerera, que pues era la segunda más importante después de Fundidora y Fierro y Acero en Monterrey. Donde duré 30 años, pero soy pionero de la computación y en un momento determinado, pues yo pensé dentro de la empresa que si quería progresar y económicamente, y pues tenía que prepararme académicamente. Supe que había preparatorias nocturnas, me metí a una, terminé, fui a la ahí conocí, por cierto, las maravillas de las matemáticas, el álgebra. Vi que ese era un extraordinario motivo para, prepararme para la nueva puesto en el que estaba, que era el procesamiento electrónico de datos. En aquella época se llamaban los cerebros electrónicos, las computadoras, a base de tarjeta perforada con cincel y martillo, decía yo, prácticamente. Entonces, las matemáticas me llamaron mucho la atención, quise estudiar, pero cuando terminó la preparatoria, se me cerró la escuela de matemáticas y se abrió la facultad de ciencias físico-matemáticas, que solamente eran diurnas, pero yo no cejé, esperé 5 años para que se abriera los cursos nocturnos, entré. 7 años y medio estuve estudiando matemáticas, no por burro, sino porque había semestres en que nada más una materia podía tomar, porque seguía trabajando. Todo mi estudio lo hice nocturno de noche.
Pero en esos 4 años o casi 5 en que la facultad estuvo cerrada en sus cursos nocturnos, por accidente llegué yo a unas clases, unos cursos, un diplomado de artes escénicas. A mí me encantaba el teatro, pero como espectador nada más. Yo no pensaba que pudiera tener alguna facilidad o habilidad para ser actor. Sin embargo, llevé a un compañero a ese curso, me quedé, había muchachas muy chulas, entonces me convencieron de que me quedara. Me quedé y entonces terminé este diplomado, empecé a hacer teatro, televisión, radio, y tomé vamos a decir que la línea del humorismo dentro de las artes escénicas. Alguna vez recreando una vivencia de un velorio en mi pueblo, me di cuenta de que ciertas manifestaciones de nuestra región no se parecían en nada a las manifestaciones ante un hecho similar en otras partes de México. Había tenido la oportunidad ese año de estar en un velorio en Valsequillo, Puebla, y otro velorio en Tecomán, Colima, y totalmente diferentes. Sin embargo, en nuestra región toda la gente se comportaba de una manera muy parecida. Entonces, ¿por qué la diferencia? Me enteré que estas manifestaciones del noreste se deben a ciertas costumbres judías. Ay, ¿por qué tienen que ver los judíos con nosotros? Empezamos a investigar y resulta que fuimos colonizados por hebreos españoles llamados sefarditas, y entonces me interesó la historia, me interesó la investigación socioantropológica, empecé a visitar poblados desde muy joven, son 49 años, 48 años de investigación socioantropológica, tratando de captar los acentos, las expresiones idiomáticas, las diferentes formas de hablar de los diferentes pueblos, de lo que alguna vez fue el nuevo Reino de León, que fue autorizado por Felipe II para ser colonizado por don Luis Carvajal y de la Cueva, que vinieron 100 familias de origen hebreo español que llamaban cristianos nuevos o conversos. Esta es una cosa muy interesante, habría que hablar mucho al respecto, pero... Maestro, quisiera preguntarle, ya que menciona usted la palabra sefardita, quisiera mencionarnos de dónde proviene sefardita, qué significa o por qué se le empiezan a conocer como sefardí. Sí. Dentro de la Biblia se habla de un país lejano que se llama Sefarad. La historia registra que hubo judíos, pero muy poquitos, esporádicamente llegaron a la parte baja de la península ibérica, que en esa época ya estaba dominada por el Imperio Romano. Llegaron como comerciantes, ¿no? Y se establecieron por ahí, pero a partir del año 132 antes del nacimiento de Cristo, el emperador Adriano lleva un gran grupo de judíos y los establece en la parte sur de la península ibérica. Y entonces ellos asociaron ese país lejano a donde llegaron con ese país que se menciona en la Biblia, que es la Sefardalia, que la característica es que es verde, que hay conejos, que no sé qué. Entonces dijeron, llegamos a la Sefardalia. De entonces acá todos los descendientes de este grupo de hebreos, que después se llamaron hebreos españoles, dijeron, bueno, como estamos en la Sefardalia, nosotros somos sefarditas, o en la Sefarad. Y entonces 3 palabras son correctas para relacionar a las descendientes o habitantes de esa época, y que por cierto fueron más de 1500 años que estuvieron posesionados de esa parte, no posesionados sino habitando esa parte del mundo que ahora se llama España y Portugal. Entre los cuales 750 años convivieron con sus primos hermanos los árabes de la parte sur, los árabes dominaron toda esa parte sur de España. Ellos lo llamaron el Andaluz o Al-Andaluz, que ahora es Andalucía, y convivieron perfectamente. Entonces, como son descendientes de esta gente que llegó al Sefarad o Sefardalia, de ahí procede el gentilicio de sefardita, sefaradíes o sefardíes. Así es, exactamente. Hay mucha gente, estoy muy seguro que mucha gente desconoce el origen de esa definición, de esa palabra. Qué bueno que usted lo tenemos aquí presente y nos pueda sacar de la duda. Hay muchas dudas y quisiéramos comentar tantas, pero bueno,
en el poco tiempo que tenemos vamos a tratar de hacerlo ameno esto. Muchísimas gracias. Está muy interesante porque, bueno, su trabajo nos llamó la atención. Yo lo conocí en el Archivo Histórico de Monterrey, ¿se acuerda? Cuando hoy nos ponía... Jovencito, chiquito. Tenía una buena cantidad de años menos, entonces ahí platicábamos y nos platicaba todo el pueblo donde usted convivía y a diario vivía, ¿no? Que cuca la cuchara, que había un tartamudo. Bueno, ¿qué hay de esa historia? Que la tía... La tía, ¿Cómo? una tía media, que era Mire. güila, ¿no? Que era bien güila, ¿no? Había muchas tías que... Ella es Cuca, la cuchara es mamá de Cuca la Huila, ¿no? La hija es la que es Huila, que por cierto dicen que porque le dicen Huila a su hija si su hija no cobra, pero bueno, sí, lo que pasa es que dentro de esta investigación que estuvimos haciendo y tomando la línea del humorismo, a mí me interesó... vamos a decir, transmitir en forma de crónica lo que había estado investigando y lo que había estado recopilando. Es precisamente por este trabajo de crónica oral que yo estuve haciendo durante muchos años que la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León me llama a sus filas y me hace socio honorario. Posteriormente, con la investigación histórica que yo he estado haciendo durante todo este tiempo, pues también la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, perdón, hay que decirlo correctamente, la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, también me invita a participar en sus filas. Preparo un tratado acerca de la culinaria que tiene que ver con la cocina y no con otras cosas del noreste de México. Ahí fue donde yo lo conocí. Ahí, no, me conociste mucho antes, hijo. Porque usted estaba trabajando en hacer esa investigación sobre la comida, me acuerdo. No, cuando yo te conocí a ti en el archivo, estaba haciendo una investigación para un libro que se hizo sobre una especie de diccionario de las calles de Monterrey. Andaban averiguando algo acerca de la calle Leona Vicario y su historia, pero eso ya hace mucho rato. Sí, ya habían sido creados todos estos personajes. Utilizo el humorismo como un vehículo para transportar a la gente por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones y también para hacer crónica. Entonces, para ello he creado una serie de personajes, humorísticamente hablando, dentro de un pueblo norestense, que pues en realidad estos personajes que yo creo que también hay. Creo de creer y creo de crear. Al crear creo que existen en todas partes del mundo, porque donde no hay un sacerdote, en donde no hay un presidente municipal o una autoridad máxima, donde no hay un dueño de la cantina, donde no hay unas solteronas desesperadas por tener algo que ver con un varón, el tartamudo, el tonto del pueblo, la chismosa, y por supuesto el primer personaje que yo creé fue precisamente uno basado en la cuestión de las costumbres o tradiciones de los velorios norestenses, y ese fue precisamente Acora, la viuda de Ramón. Después de ya fueron creados el tío Mito y Gertrudis y Timotea, las dueñas de la botica, y el tipo gangoso, y bueno, la chismosa del pueblo, la muchacha que le gusta mucho, que tiene un expendio de ternura. Para decirlo bonito. Sí. Hablando de la diversidad de personajes en Nuevo León, de la diversidad de familias, del querer conocer el procedimiento o el origen de los apellidos, hay una versión que usted maneja respecto a los apellidos, puesto que como somos descendientes de judíos, creo los judíos no tenían o no manejaban los apellidos. No. ¿Y qué hicieron? Bueno, mira, cuando Isabel la Católica en 1492 decide por su mando real o decreto real de que todos los judíos tienen que salir de España si no se convierten al cristianismo, algunos se quedaron por cuestión de conveniencia, por supervivencia o porque los obligaron por otros medios.
se convierten al cristianismo y los que salen de España, todos los judíos que salen de España en eso que se llamó la diáspora o la gran diáspora, los llamaron judíos marranos, porque una de las cosas que tuvieron que hacer es, primero que nada, bautizarse y comer carne de cerdo, que no está prohibido por la religión judía. Y luego tomar apellido. Efectivamente, los apellidos que terminan en EZ es un patronímico. Hay apellidos que son patronímicos, toponímicos, o sea, de la región. Por ejemplo, los apellidos muy castizos o muy aragoneses, que en esa época era León, Castillo, La Mancha y Aragón, lo que conformaba toda España y Lusitania, que después se convirtió en Portugal, tenían el apellido terminado en EZ, que significa hijo de. O sea, González, hijo de Gonzalo; Fernández, hijo de Fernando; ajá. Martínez, hijo de Martín; Sánchez, hijo de Sancho; Álvarez, hijo de Álvaro. Entonces, o bien los nombres como de ríos o de ciudades que son muy, muy castizos, muy españoles. Pero el judío no tenía apellido. Ellos decían, yo soy José, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de Efraín, y así se iban, ¿no? Como en la costumbre en los poblados dicen, ¿de quién eres tú, hijo? ¿De quién eres, hijito? Entonces, pues yo soy Juanito, el de Linda, la de mi tío Reinaldo. Entonces, sí, todavía se acostumbra como parte de las tradiciones judías, decir a las personas, nombrar a las personas por su ascendencia o bien por su oficio, ¿no? Uh-huh. Pero el carpintero, José el herrero, todavía se acostumbra en muchísimos poblados nuestros a hacer esto. Pero bueno, volviendo a lo de los apellidos, resulta que el judío, pues se iba hasta Adán y Eva, ¿no? Si se podía, ¿no? Algunos se topaban nada más ahí con Noé, ya ves que de la... Ahí ya para atrás. Pues sí, ya. Algunos sí, pero ya... Todos sabemos que descendemos de Adán y de Eva. Si tenemos que atender a esa historia bíblica de que Eva y Adán estaban en el paraíso, ¿verdad? No sé si se acordarán de que les estaba prohibido comer el fruto del bien y del mal, ¿no? Entonces, pues la serpiente ahí andaba con, ándale, Evita, cómete la manzana. No, yo ándale, cómatela, está muy sabrosa, te vas a hacer más sabia. Y no. ¿Y saben, raza, cómo se convenció la serpiente a Eva de que se comiera la manzana? Cuando le dijo, Eva, cómetela, no engorda. Y se convenció, ¿no? Y no hubiera habido problema. El problema fue cuando se lo dio a Adán, y entonces sí, tronó el cielo. Si Dios se dio cuenta, mandó al arcángel San Gabriel y con una espada flamígera los despacha fuera del Edén, y Eva estaba furiosa con Adán. ¿Y por qué no me defendiste? ¿Por qué no me defendiste? Si nosotros éramos posesionarios del Edén, fíjate cómo me... Espérate, Evita, no me digas, Evita. Debiste haberte puesto en el papel de hombre para... Pero oye, no me digas nada. ¿Por qué no te pusiste los pantalones? Pues porque no tengo, babosa, por eso. Y entonces, bueno, pues estaba bien enojada Eva. 3 días no le hablaba. En esto Adán le dice, se le acerca a Eva ante una urgente necesidad fisiológica o biológica, francamente sexual, ¿verdad? Entonces le dice, Evita, y no le hablaba la otra, ya Eva, bájale, hombre, olvídate del asunto y vamos doblando la hoja, ¿no? Y sí, la doblaron y por eso todos descendemos de la nieva, ¿verdad? Entonces, la hoja era roja. Bueno, había de parra y de higuera, ¿no? Bien, entonces los judíos tuvieron, volviendo o retomando el tema, tomaron apellido y lo hicieron con palabras fácilmente traducibles al hebreo, o bien las combinaciones Villa algo o Monte algo, así que somos de origen hebreo español los que nos apellidamos Villarreal, Villalón, Villaseñor, Villa lo que sea, o Montemayor, Montalvo, Monte Albán, Monte lo que sea, pero también somos de origen hebreo español o sefardí, los Garza, los Toro, los Borregos, los vaca, cabeza de vaca, y por supuesto las cosas de la naturaleza, flores, ríos, casas, mares, salinas, montes, rosas del rosal, todo lo que suena en naturaleza como apellido es de origen hebreo español. Qué interesante, qué interesante. Todos pensamos
Hubo una propuesta en Facebook, no sé quién lo recuerde, que si te apellidas y pasa una lista de apellidos, si te apellidas tal, recibirás la ciudadanía española. nacional española, por favor, o sea, No, bueno, ya después ¿dónde luego cabe? creo que desmintieron, ¿no? Sí, fue como un juego, algo así, no sé qué sería, de verdad. Algo traigo, algo de todos, pero hay algo importante, parece ser que sí, hay algunas personas que están tratando de adscribirse a la nacionalidad española en base a sus apellidos, y creo que todavía está el Congreso, o como se llame, el correspondiente órgano administrativo de gobierno español, para aprobar esto. Nada más que hay una cosa, recordemos que los judíos fueron retirados de España más que nada por cuestión económica. Ellos no pagaban impuestos porque tenían exención de impuestos de los árabes. Cuando se quedan huérfanos de protección de los árabes, Isabel dice, aquí me van a pagar el quinto real, que es un 20%, por eso se llama un quinto real, es una quinta parte de las ganancias. Y además el diezmo a la iglesia. Chabela, pero si nosotros somos judíos, no somos cristianos. No, pues se me van a ser cristianos y pagan el diezmo, ¿no? Y si no quieren, se me van de España, pero sin llevarse ni oro, ni nada. plata, ni joyas. Y entonces es la cuestión económica, ¿no? Ahora se arrepienten de todo corazón, mea culpa, dicen los reyes de España, de haber echado afuera los hebreos españoles. Vénganse en pacajitos otra vez. Y mucha gente está tratando de hacer, pero recuerden, gente, los que quieran hacerse de súbditos de los reyes españoles, hay que pagar el quinto real, además del impuesto en el país en que están, al no ser que se vayan a vivir para allá. Ese quinto real era para sufragar las fiestitas y los lujitos del rey, ¿no? Y la corte. Era el impuesto que se pagaba a la corte, y que supuestamente con eso se hacían caminos, se hacían algunos arreglos, pero la gran mayoría de ese Dinero, vamos a decir, o impuestos, ingreso a las arcas reales eran para mantener el boato de los reyes, de los viajes, la alta y la gran cantidad de gente que tenía de, ¿cómo le llamaban? Los cortesanos, sí. Qué bueno. Y pues todos los que habitaban en los castillos, que además tenían varios castillos que tenían que estar ahora ya no se acostumbra a eso, ¿no? Qué esperanza, ¿no? Los gobiernos No, ya son más conscientes. Hay Sí, ya más, son más conscientes. sí. Más consciente. Tenemos algunos saludos, Conde, para varios de nuestros amigos. A Teresa Jaime, que nos está viendo desde Seattle. Saludos, Tere. Acá la esperamos ya pronto. A Idalia, Holly, no sé, saludos también. Trabaje como A nuestro amigo Armando Guevara, que espero pronto esté con nosotros aquí de Monterrey Viaje al Pasado. A nuestra amiga Catalina, que también nos ha ahí apoyado bastante. ¿A quién más tenemos saludos? A todas las personas que están viendo y apoyando aquí la plática con el Conde también, bastantes saludos. Sí, tenemos un buen grupo de igual gente, y ¿no? mándelos Muchas usted gracias. ahí para toda la raza. Muchas gracias, Quito, de mi corazón, a toda la gente que está apoyando aquí a Monterrey histórico, Historia Regia. Monterrey y Historia Historia Regia. Regia, Historia Regia reviviendo el ayer. Sí, Entonces, perdón por no pasa nada. la falta acabo de tener un ataque de esa enfermedad mental que a veces me La da. dispersión. El síndrome de dispersión caprina se llama científicamente, ¿no? Vulgarmente. Allá en el rancho dicen le que se fueron llamaban las las cabras, ¿verdad? Pero bueno. También. Sí, agradecer a toda la gente que nos está viendo y está compartiendo este momento con nosotros, que está tal vez cenando, provecho, que está tal vez conviviendo con la familia y nos está siguiendo, ¿no? Nos está viendo. También saludos a mis alumnos de la Metro que hoy nos iban a ver, a Cintia, a América, a Iván, a todos ahí de mi grupo 202 CID, que por ahí nos están viendo y nos da mucho gusto, ¿no? Que estén aquí compartiendo también con nosotros. Pues muchas gracias por estar en la sintonía. Y bueno, ¿Qué nos cuenta de la capirotada? Ese platillo tan tradicional en la Cuaresma. ¿de qué tanto tiempo disponemos en el programa? Porque necesito Pues aquí, a ver, agarrar productor, correntía. ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tres qué? 30 minutos, ¿no? Uy, entonces sí te podemos chacualear y dar colazo, como se dice en el rancho, ¿no? Bien,
cuando se dice que se puede chacualear el colazo, es que nos bañábamos en los pequeños pozos o pozas que se hacían en la acequia o en el río o en el arroyo o en el ojo de agua, y entonces a veces estaba muy reducido y no te podías mover mucho, pero cuando había espacio podías chacualear, o sea, Con las manos. mover las manos y hacer algo, y dar colazo es hacer una especie de machicueta y con el pie azotar el agua como si fuera la cola de un animal, por eso se llama chacualear y dar colazo. Entonces, podemos chacualear al colazo con tanto tiempo. No, mira, la barca está enorme. La capirotada, sí vamos a hablar de la capirotada, por supuesto, pero para eso yo quisiera también hablar un poquito sobre la cuestión de la historia de la cocina norestense. Adelante. Si me dejan hablar solo, yo sigo hablando. No, solo, siga. pero ustedes El tienen micrófono que es suyo. interrumpir si quieren hacer Nosotros algo. también estamos... Tenemos algunos cuestionamientos, pero conforme usted lo va diciendo van saliendo, estamos Muy seguros. bien, me estamos parece muy seguros. correcto. Recordemos pues, o aceptemos pues, que fuimos colonizados por descendientes de hebreos españoles, cristianos nuevos o conversos, porque no se les exigió cumplir con una ley que ya Carlos V había establecido desde hacía muchos años. Para todas las personas que venían a colonizar este nuevo mundo y en particular la Nueva España, tenían que cumplir el requisito de ser cristianos viejos. Y el cristiano viejo era aquel que podía comprobar que hasta su tatarabuelo había sido cristiano. Había casas especializadas en España que eran una especie de notarías públicas, por decirlo de alguna manera en términos modernos, que se especializaban en ir investigando en qué ciudad y en qué iglesia fue bautizado y con qué nombre además, porque a veces se cambiaban los apellidos, el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Cuando se comprobaba que los 5 generaciones habían sido bautizados, entonces se podría considerar cristiano viejo. Y los cristianos viejos no querían venir al noreste de la Nueva España porque los indios eran terriblemente bárbaros. La guerra viva duró hasta casi finales de 1800, aún ya después de la independencia siguió la guerra viva, ¿no? Todavía. Mi abuela, que nació en 1885, decía que a ella le tocaron ataques de indios todavía en su niñez. Bueno, pues resulta que no querían venir acá porque ni había buenas tierras, ni minerales, ni nada que les interesara o que les pudiera motivar. Así que no sé si por conveniencia o por omisión o por error o porque al secretario le convenía, porque supuestamente el secretario de Felipe II fue el causante de quitar ese renglón de ser cristiano viejo cuando le dieron la merced a Carvajal y de la Cueva. Por eso vinieron 100 familias de origen hebreo español a colonizar esta parte con sus sirvientes y 20 esclavos negros. Eso está totalmente comprobado en el Archivo de Indias. El caso es que esta gente, por supuesto que estaba en la mira de la Santa Inquisición, y para poder parecer ser cristianos tuvieron que hacer algunos arreglos, cambios en su alimentación. Sin embargo, ciertas cosas las mantuvieron disfrazadas y muchas otras descaradamente, pero no abiertamente. Practicaban ciertos ritos judíos muy en privado, muy en secreto, por eso también lo llamaron los criptojudíos. Pero recordemos que los judíos, cuando la gran peregrinación de Moisés por el desierto, cuando se retira a los judíos de ser esclavos de los egipcios, estuvieron 40 años peregrinando por el desierto. Y entonces, en recuerdo de esta terrible situación que pasaron ellos, las leyes judías establecen de que deben por 40 días, la famosa Pascua, alimentarse con hierbas amargas, no carne, establecer una situación muy rígida en el comer.
Cuando llega la época de la religión cristiana, se conserva prácticamente la Cuaresma, es como la Pascua judía. Ajá. Se conserva esta tradición dentro de la religión cristiana por 40 días, a partir de el segundo o tercer semana de la luna llena del equinoccio, La tercera luna llena, de creo que tercera en eso se luna basa llena, la sí. Semana Santa. Entonces, de ahí empieza a correr la Cuaresma. Ajá. Dentro de este periodo no se puede comer carne, no se pueden hacer ciertas cosas y había que vigilar la comida. Claro que por cuestión de supervivencia también los hebreos españoles que llegaron acá pues se ajustaban a lo que había en la región, porque esta era una región inhóspita, no había mucho que cosechar, no había buenas tierras, decíamos, era difícil irrigarlas. Sin embargo, se empezaron a cultivar algunas legumbres, algunas hortalizas en los patios de la casa. Se empezaron a hacer norias o pozos para extraer agua, o bien en ciertos poblados en los que estaban ojos de agua, o bien ríos, se les permitían las sacas de agua para irrigar sus huertas. Ajá. Perdón, aprovechando las circunstancias de lo que había en el entorno, ellos empezaron a hacer ciertas comidas de Cuaresma, como por ejemplo, pues se aprovecharon para la flor de palma silvestre, hacer cierta comida con la flor del maguey, que sale en la punta del quiote. El maguey florece una vez en su vida. El quiote. No sé ¿Es dónde el quiote? los periquitos ponen Bueno, sus- esto es un quiote, pero ya seco, Ah. efectivamente. El maguey, o el agave, fructifica una vez en su vida, entre los 12 y los 15 años. Florece, entonces no fructifica, florece, y solamente echa la flor, genera semillas. Pero su flor tiene un tallo grueso, aproximadamente entre 20 y 30 centímetros de diámetro, que crece entre 3 y 5 metros, y en la punta de ese tallo se llama quiote. Y en la punta del quiote se sale, florece la inflorescencia, ¿no? Ajá. Que después madura y genera las semillas. Pero las florecitas del quiote se pueden comer y ellos los aprovecharon porque era también parte de la comida de nuestras etnias locales. Nunca pudieron comer tunas. Las etnias locales sí se alimentaban de tunas, hasta de tasajillo, que es un cactus muy delgado y muy espinoso. De hecho, hay un libro, Apuntes Históricos, donde narra que hasta la mañana siguiente las cáscaras las recogían. Y se las comían. se las comían. Bueno, efectivamente, pero el quiote, que es en la parte gruesa de la floración, también lo cortaban y lo asaban, hacían así una gran surco, un hoyo alargado donde pudiera caber el quiote, ponían leña, lumbres, hacían que se generara brasas, ahí lo ponían, lo acostaban, lo enterraban y al día siguiente ya estaba cocinado, junto también con las partes gruesas de la hoja del maguey que está pegada a la piña. Eso también se cocinaba y se comía, era la comida de invierno de nuestros aborígenes, de nuestras etnias locales. Y bueno, ya dijimos la flor de palma, los nopalitos, etcétera, ¿no? Pero había que comer también otro tipo de cosas que parecieran ser cristianas, ¿no? De hecho, de ahí sale también un dicho muy, muy norestense, cuando alguien estaba comiendo cosas raras que no eran de uso normal. Por ejemplo, las tortitas de flor de palma, ¿no? O sea, oye, eso no es comida de cristianos, ¿no? O sea, espérame, primero es comer que ser cristiano, ¿no? O sea, la supervivencia antes que otra cosa, ¿no? Sí. Y sí, la capirotada es un plato dulce que se utiliza o se suele comer generalmente en Cuaresma, porque fue generado en España, y se llama capirotada porque vamos a explicar y que no se me olvide. Nada más unos saluditos con que tenemos aquí para Guadalajara, para el estudio Green Bat en Guadalajara.
a Loli Rivas, gran amiga de Historia Regia, y a un matrimonio que nos está viendo en Texas, lo que es Gadad y Nelly Alanis, ahí lo que es hindú, está aprendiendo un poquito de historia local, de Historia Regia. Entonces, le mandamos muchos saludos y les agradecemos a todos por estarnos viendo y siguiendo aquí en nuestro programa, ¿no? Un saludo especial de Cintia Coronel. Mi alumno. Cintia Coronel envía saludos para usted. Muchas gracias. Pues si nuestra amiga hindú está aprendiendo español, pues vaya sabiendo que muchas de las expresiones que aquí está oyendo son arcaísmos del español que se han estado conservando en nuestra región, porque otra de las cosas que tenían los judíos precisamente, o los sefardíes, es ser muy constantes en sus tradiciones, y desde esa época y todavía hasta el siglo pasado se estaban utilizando estas expresiones como asina y vido y truje, para que nuestra amiga hindú sepa que estamos utilizando un español muy antiguo, ¿no? El famoso vistes. El vistes, Benítez, ¿no me dijiste? Ese antiguamente era muy común, ¿no? Sí, y si lees un poquito a Cervantes, sus novelas ejemplares o El Quijote, ahí te vas a encontrar muchas de estas expresiones, porque era el lenguaje que se usaba precisamente cuando ellos recién habían salido de España. ¿O el aiga? El aiga, claro que sí. Muy famoso. Bueno, ojalá ojalá es es árabe, árabe, es sí. árabe, no, Es pero- una expresión que también heredaron los judíos y que la utilizaron Pero de durante esta mucho ocupación tiempo. por 700, 800 años de los árabes. en el Convivieron sur muy bien esos 750 como primos hermanos, hijo. Además, en esa época, en esa región donde estaban los árabes, prosperaron las ciencias porque no estaban limitadas por la religión, ¿no? Y sobre todo la cuestión de la farmacopea y de la medicina. Y las matemáticas Ajá. y muchas otras cosas. Entonces, el álgebra es una palabra. Es árabe, sí. Es árabe, ¿no? efectivamente. Pero lo interrumpimos. Sí. Continuamos. ¿Y con quién estamos hablando? De que la capirotada, que Ah, era un la nombre, capirotada, sí, muy bien. sí, sí. ¿de dónde Ese venía? plato es antiquísimo. En realidad se llama sopa de pan. Originalmente se llamaba sopa de pan. Es un plato que se utilizaba para aprovechar el pan seco, el pan duro, el pan viejo, para no tirarlo. Pero se hacía salado, y es un plato griego que después pasó a los romanos, y los romanos lo desparramaron por todas partes cuando también llevaron el pan. El pan a veces durante muchos años fue de centeno, después se hizo de trigo, inclusive hay quien lo hizo de cebada y de avena, ¿sí? Pues ponían la harina y esto. Originalmente el pan era aplastado, decía, no se inflaba. No se inflaba. Porque no existía la levadura. La levadura como tal, y acabo de mencionar por ahí en un videito, en realidad se vino a descubrir cómo hacerla industrialmente por allá por 1880 y algo. Que luego la levadura no era permitida también para los judíos, ¿no? No. El famoso pan sin levadura, ¿no? Estaba prohibido comer el pan con levadura en la época de Cuaresma. Tenían que pagar comer panásimo, y precisamente por eso, porque se descubrió cómo hacer que el pan se inflara en la época en que ellos eran esclavos de los egipcios. A alguien se le olvidó alguna vez procesar una masa que ya tenía preparada y no la horneó. En 2-3 días se dio cuenta de que aquello había Ha aumentado el volumen, ¿no? Sí, se fermentó, Ajá. generó gases. Ellos no sabían de qué se trataba aquello, pero bueno, no la voy a echar a perder, voy a aprovechar un poquito de esto. Y resulta que la nueva masa generada o amasada con esta parte de la masa fermentada creció mucho, y a la hora de hornear olía muy bonito, y a la hora de cocinarla, de saborearla, mucho Más más bonito. sabroso, ¿no? Entonces, pero cuando los judíos salen de Egipto, que ya estaban acostumbrados también a manejar esa masa, por cierto, antes de que se me olvide, se llama masa madre, la que se generó originalmente, que se fermentó. Después Sí. tuvieron el cuidado de mantener la masa madre por siglos. La misma masa le echaban un poquito de harina, un poquito más de agua, y al día siguiente ya había crecido Había un poco. más. Le quitaban y así estaban sustituyéndola. Pero se van al desierto y no tienen tiempo ni oportunidad de hacer masa madre en su éxodo. Entonces tuvieron que comer durante esos 4 años el pan sin levadura, que le llamaron pan ácimo.
Y en recuerdo de esos 40 años, durante 40 días, el judío tiene que comer panásimo, o sea, pan sin levadura. Que por cierto, cuando llegan acá, una forma de disimular el panásimo es, en lugar de hornearlo, lo cocinan a la plancha o al comal y se convirtió en la tortilla de harina. Que por eso es una sustitución del panásimo, la tortilla de harina que fue generada en esta región. ¿De qué se desparramó? Volvamos pues con la sopa de pan. Cuando llega a España se mantiene la costumbre de hacerla salada. Era una capa de pan, luego una capa de carne, otra capa de pan, otra capa de carne, y así se iban hasta llenar la cazuela, y luego humedecían esa sopa con caldo salado, ya fuera de res, de gallina o de cordero. Originalmente en España se hacía combinando carne de ave con carne de cordero. Generalmente le ponían codorniz o perdiz, como ellos le llaman, ¿no? Perdiz. Entonces, y con caldo precisamente salado. Pero en Cuaresma no se puede comer carne. Entonces había que sustituir la carne por algunos otros ingredientes para seguir aprovechando el pan durante 40 días. Así es. En ese caso, quitaron la carne y le pusieron, ellos la hacían con carne de cordero cuando lo hacían salada, ¿sí? Pero cuando lo hicieron dulce, sustituyeron la carne por dátiles, por nueces, por uvas pasas, ciruelas pasas, inclusive algunos orejones. Entonces empezaron a cubrir el pan, lo empezaron a tostar, y luego lo hicieron con una caldo endulzado, ¿verdad? Ajá. Originalmente el dulce era a base de miel de abeja, que es objeto de una plática larguísima lo de las cuestiones dulces, porque la miel de abeja durante muchos años se estuvo utilizando, pero más como cosa terapéutica, ¿no? Para la medicina. Y el azúcar, pues se descubrió muchísimos años después, sacada de la caña de azúcar. La caña de azúcar era, no se sabe si viene de África o de India o de dónde, pero era una planta de ornato originalmente, que posteriormente se dieron cuenta que se podía extraer miel y de ahí deshidratar y secar el azúcar. Cuando esta azúcar la solidificaban, usaban unos moldes totalmente cónicos, muy parecidos a un gorro que se ponía a los penitentes llamado el capirote. ¿Sí? Posteriormente el dulce lo empezaron a generar, la salsa dulce o miel, con trozos de capirote. Y existen dos versiones de por qué se llama capirotada esta sopa de pan dulce. Que porque se endulzaba con una miel hecha con capirotes, que así se llamaba el piloncillo, que por cierto el piloncillo, bueno... ahí van saliendo más temas. Va saliendo una cosa con otra. El piloncillo tiene muchos nombres, inclusive en México, ¿no? Chancaca, panocha, panela, piloncillo y etcétera. Pero hay una versión de que, por cierto también, esta sopa de pan se llamó almondrote originalmente. Después, cuando se hace dulce, dicen que un cocinero francés o español le puso capirotada porque el capirote supuestamente se hacía, para hacerlo muy alto y rígido, con varias capas de lona, con papel, y eran varias las capas hasta formar el capirote. Como en la capirotada, ¿no? Y precisamente dicen que por eso, como tiene varias capas, esta sopa de pan dulce se le puso capirotada. Yo me inclino más por la cuestión de que el endulzamiento se hacía con los solidificación de forma de capirote, sí. Unos saludos, Conde. Para la señora Alicia García y su esposo Luis García, que nos están viendo y que mandan saludos hasta Argentina, para Andrés Uriel Cabrillo. Desde allá nos están viendo, Conde, entonces pues, con ganas, ¿no? Saludos. Gracias, Chis. Muchas gracias. Gracias por vernos y gracias por el saludo. Nos preguntan que cuál es el significado de usar sombrero. ¿Por qué usar sombrero cuando ustedes saben? Bueno,
esta tierra es inhóspita, esta tierra es muy caliente o muy fría. A nuestros amigos argentinos, que sabemos que allá hay muchos sefardíes también, pero de camadas nuevas, de nuevas arribos, pero que también desciende de allá, mi cariño, mi respeto, mi admiración. El sombrero se utiliza en el noreste de México y también se extendió parte de Texas. Recordemos que el nuevo Reino de León abarcaba 200 leguas al norte de la desembocadura del río Pánuco y 200 leguas al poniente. Abarca pues desde Tampico hasta Galveston, y una gran parte de una región de esta fue el nuevo Reino de León. Toda esta región es muy calurosa, el sol es bastante picoso, o los fríos y los vientos son helados. Hay que cubrirse la cabeza de alguna manera. Y es por eso que los vaqueros o los rancheros o la gente que trabajamos o que vivimos en el campo, nos ponemos un sombrero de este tipo, característico de la región nada más, pero es para cubrirse la testa. Y sobre todo cuando ya falta un poquito de pelo. Falta ¿no? el fombrado ahí. Con mayor razón. Claro. Perdón, pero hay diferentes tipos de sombreros, lógicamente. Cuando vamos a trabajar al campo, pues es un sombrero de paja, pero casi siempre tienen esta forma característica. ¿No? Sí. ¿O cuál es la ala? ¿Le llaman ala? El ala es esto, Ok. y esto se llama la copa. Y la copa tiene diferentes formas también, porque Sí. puede ser, estos se llaman pedradas, ¿sí? Pero durante muchísimos años se ha mantenido este tipo de sombrero en esta región, y ya lo tomamos como una parte de la indumentaria tradicional, regional, representativa de Nuevo León, Tamaulipas Claro. y Coahuila. Finalmente, Ya y aquí de los últimos saludos para Sergio Num, que nos está viendo en Guadalajara también. bien. Y bueno, Conde, tenemos ya 3 minutitos, cerramos con el... Ya se nos fue la hora. se nos fue el tiempo. Se nos Yo fue el creo que tiempo quisiera en quedarme muchas aquí unas 2 cosas. horas más. Pero bueno, hay más cosas que hacer. Entonces, no sé si quiera cerrarnos la plática de la capirotada, así, ya nos la antojó bastante. Bueno, pues cada quien tiene la única y original forma de usar la capirotada. La receta original es la de mi abuelita, mi receta es la única y original. Hay una receta básica y de ahí parten todos, ¿no? Es una capa... Generalmente es pan duro de tipo blanco, ¿no? El que se usa ¿Francés? para... Aquí ¿Bolillo? le llamamos francés, pero puede ser virote, bolillo, pan... La margarita campesino, inclusive la margarita dura, aunque es un poco más esponjosa, así tiene es. menos masa. Pierde No utilicen ese que consistencia. ya está rebanado y que viene en bolsas, ese tiene El del otra osito, ¿no? textura. No, esa tiene otra textura y otra consistencia. Tuéstenlo, por favor, al horno o al comal, Al comal. si quieren, o con el tostador de pan. Córtenlo sasgado, la hogaza de pan, y con eso, una vez tostado, ponen capas de eso, capas de cacahuate, coco rallado, uva pasa, y si quieren ciruelas pasas o dátiles, y luego más así, y queso rallado, generalmente que sea un tipo duro, panela, ¿no? Fresco. Y luego van cubriendo y lo cubren con una miel hecha precisamente con agua, piloncillo y, por supuesto, las especies que son importantes: canela, clavo y pimentón. Bueno, entonces ya tenemos aquí la sugerencia. Lo invitamos, Conde, más adelante a que nos venga y nos cuente otra historia, otros datos de los que usted maneja. Y a todos nuestros televidentes, pues agradecerles que nos estén acompañando. Les damos las gracias y los esperamos el siguiente programa, miércoles a las 8 de la noche. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Bye. Hasta Gracias, luego. Gracias, Pedro. Conde. Muchas gracias.